Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Y el video de hoy es de experimentos. Ya saben que me encanta probar cosas nuevas y ver qué le podemos incorporar a este bello mundo de las uñas. Así que, ¿saben? Ya les mostré en un vivo que tengo 10 millones de washi tapes, que son estas cintas de papel o de papel de arroz. Tenemos de distintos materiales, hay tipo plásticas, hay de todo, con colores, con brillos, hicimos la plaquita medidora, etcétera. Y dije, ¿por qué no probar si podemos encapsular alguno de estos diseños en las uñas? Así que bueno, elegí esta porque tiene buen adhesivo y además, como ven, es como que son diseñitos aislados, o sea, son florcitas suculentas, hojitas, etcétera, y la parte del fondo es más bien traslúcida, o sea, no es transparente porque como ven es medio blanquita, pero si uno lo pone sobre una superficie que tiene otro color de base, se trasluce un poco ese color de base. Entonces quise probar con esta por una cuestión de decir, bueno, si me queda un bordecito no se va a notar tanto. Pero bueno, la realidad, ahora van a ver a lo largo del video, es que me costó. Ustedes no saben la cantidad de horas que yo estuve para grabar este video, pero dije, se tiene que poder, de alguna forma se tiene que poder. Desperdicié material y tips a lo loco, pero no importa, van a ver que finalmente salió. Bueno, ya lo vieron en la foto de la miniatura. Terminé lográndolo, ahora la cuestión es cómo hice, porque les juro que probé con de todo. Ay. Bueno, como ven, lo primero que hice fue esmaltar el tip con un colorcito así tranqui, el Vía Láctea rosa, que me vieron usar en varios videos, que me encanta, porque dije, bueno, debe quedar bien con este color. Y como ven también, lo que hice fue cortarle todos los bordecitos. Pero ¿qué pasa? Una vez que ya tengo seco el color y tiene su capita, vieron que deja una capita de inicio medio pegajosita, qué sé yo. Yo pensé, bueno, entre eso y el propio pegamento de la cinta, se va a adherir bien y listo. Y no se pegaba. Ay. No, ahora van a ver la cantidad de intentos que hice. Ahí le estoy tratando de poner top coat por encima y nada. Sigo intentando y no había caso, o sea, es como que no se amoldaba a la curvatura de la uña, hasta que se me iluminó el cerebro y dije, bueno, gel de construcción, hay algo que deje más capa de inhibición, que deje más capa pegajosa y que se pueda agarrar bien que el gel de construcción. No, bueno, entonces le pongo y digo, bueno, lo voy a encapsular con esto, pero para esta altura, el pedacito de cinta que yo estaba usando, ya le había puesto top por encima como para intentar cubrirlo. También había probado con base, que también deja capita pegajosa, me olvidé de comentarles. Entonces es como que al haberle puesto top por encima y un poco de base por abajo, quedó, en lugar de ser un papelito finito, que es la cinta, la podría llegar a adaptar a la curvatura de la uña, no. Si escuchan ruidos, mi gato está jugando atrás con una bolsa. Entonces, claro, yo le pongo el top y demás, y entre curado y qué sé yo, quedó como encapsulado, pero en sí mismo. Entonces no lo podía curvear. Cuestión que en el medio, mientras digo, bueno, voy a esmaltar con otros colores, otros tips como para hacer otras pruebas. Ahí, si ven, en cámara tenemos tres distintos intentos. Y a la par lo que hice fue agarré top coat común y el papel encerado de los moldes para escultura, corté unos cuantos diseñitos, unas cuantas florcitas de la cinta y puse a preparar como si fueran estos stickers caseros que se hacen así. Si quieren, déjenme en los comentarios y les hago un video exclusivo de cómo pueden hacer estos stickers caseros y ya tenerlos preparados para cuando venga la clienta. Pueden hacer sus nail art con tiempo, con anticipación, tenerlos listos y es súper fácil de aplicar después en las uñas. Bueno, ese es un tema aparte. Ahora seguimos con este intento en el experimento de encapsular washi tapes en uñas. Entonces, bueno, mientras eso se iba secando, yo seguía probando, porque claro, es top coat regular, no es que lo meto a la cabina y ya está, sino que tengo que esperar
a que se seque cuando quiera, básicamente. Y entonces agarré otro tip y directamente agarré y le puse la cinta de lado a lado. Apenas lo saqué, lo pegué, como vieron. Cosa de no andar toqueteándolo para recortar la formita y demás. Y que con eso vaya perdiendo pegamento. Bueno, una vez que hago eso, lo pego bien. Así le doy con el dedito, froto. Y corto los bordecitos como si estuviera poniendo cualquier sticker, una cinta o lo que sea. Y para fijarlo mucho más, le empecé a poner gel de construcción clear por todos lados, por arriba, por los bordes, por todas las puntitas, que no quede opción a la cinta de levantarse. Y lo hice súper rápido esto y lo llevé a la cabina a que por lo menos que estabilice, y después le seguí poniendo un poco más de gel para que quede parejito. Y ahí sí, lo curé por 1 minuto, etcétera. Pero claro, yo es como que dije, bueno, ahora se agarró, no lo vamos a soltar. Y para terminar de decorar un poquito esto, lo que dije, bueno, vamos a contornear, digamos, esta rosa que está en el diseñito de la cinta con caviar o balines, no sé cómo los conozcan, es lo mismo, son estas pelotitas chiquititas que quedan muy lindas en todos los diseños. Y bueno, yo tengo en varios colores, además de los típicos dorados y plateados, y para cambiar un poco, porque siempre uso los mismos, agarré este tono de rosita que es muy parecido a el tono de justamente del diseño, o sea, del dibujito. Y bueno, esta parte se las recontra acelero porque realmente estuve 45.000 horas acomodando balines. Entonces, bueno, nada, lo fui pegando con gel de construcción. Porque ya saben que a mí me gusta todo lo que sea cristalería y demás, strass y qué sé yo. Pegarlo con gel de construcción, no vas a tener problema, ¿sí? Y nada de... no es que uso un gel específico, ni mucho menos. El gel clear común y corriente. Y una vez que terminé de aplicar todos los balines, pasé al otro tip que había esmaltado con este color tipo champán que me encanta. Y hice lo mismo básicamente. O sea, le puse la cinta de punta a punta. No me detuve a cortar el pedacito y demás porque después quería probar lo que estoy preparando al ladito, que dejé ahí tipo stickers caseros sobre el papel encerado. Porque realmente, o sea, suelto, por lo menos con esta cinta no me ha funcionado. Habría que probar con otro tipo de cintas, por supuesto. Imagínense que existen 10 millones de materiales distintos y yo apenas estoy probando con una. Bueno, mientras eso todo protegido lo llevo a curar a la cabina. Cuando sale el anterior en el que le puse los balines y demás, se me ocurrió, ya que tenía el gel de construcción ahí y demás, ponerle una cantidad importante en donde está el diseñito y hacer como si fuera una gema, ¿sí? Que también me han visto hacerlas en algún vivo y demás. Es muy fácil, ponemos una cantidad importante, es una buena perla en donde está este diseñito. Rapidito la moldeamos y la damos vuelta, o sea, ponemos el dedito hacia abajo, vendría a ser la uña hacia abajo, unos segunditos para que autonivele y se vaya todo el producto redondito a donde está, básicamente, pero que quede la formita de perla. Y así, rapidito lo llevamos a cabina, 1 minutito. Si vemos que está medio, porque es mucha cantidad de producto, 2 minutitos, depende de cada cabina, etcétera. Bueno, en fin, con lo que hice simplemente, como vieron, es lo mismo. Pegué y luego con un esmalte regular dorado que me encanta, que también me han visto usar un montón, es de Ago One, le puse un contorno, lo decoré un poquito y demás. Y bueno, finalmente acá les muestro cómo logré al fin encapsular las washi tapes en las uñas. Voy a tener que seguir probando, me falta probar después lo de los tipos stickers caseros, a ver si resulta de esa forma un poco más fácil, porque así la verdad que me costó un
un montón. Si tienen ganas de probarlo y quizás a ustedes les sale mejor que a mí o más fácil o encuentran otra forma de hacerlo, por favor déjenmelo en los comentarios. Gracias por haber llegado hasta acá. Si te gustó el video, no olvides darle un me gusta, compartirlo. Si les gustan este tipo de experimentos, me lo pueden dejar en los comentarios. Y suscríbanse, que acuérdense que estamos de sorteo. ¡Chao!